Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, Virgo. Corazón, quiero comentarte algo. Que no te sorprenda que en este mes de marzo quizás las cosas van a estar como un poco negativas. ¿Por qué? Porque Mercurio y Venus retrógrado va a estar en este mes de marzo y va a afectar lo que es a todos los signos. Vale, mi querido Virgo, que no te sorprenda que me digas, Richard, estoy un poco nervioso, nerviosa, tengo esa sensación como que va a pasar algo, todo me sale mal, ¿por qué está pasando esto? No solamente va a ser contigo, Virgo, sino con los 12 signos del zodiaco. Entonces, corazón, trata de mantener la calma, ¿vale? Las fechas que va a ser más catastrófico, por decirlo así, es en la quincena de marzo. Entonces, trata de estar tranquilo, tranquila, no te sugestiones y tienes que dar la contra la mala vibra, ¿vale, mi querido Virgo? Y yo por eso me he venido con mi disfraz, cariño, para que sonrías un poco, mira. Mi querido Virgo, me he disfrazado corazón de Perry ornitorrinco, corazón. Me he disfrazado, ¿vale, Virgo? Te quiero. Arriba los ánimos, por favor, estamos de carnaval. Arriba los ánimos, pero es importante que sepas, si a lo mejor me dices, Richard, vaya mes, sinceramente, ¿cómo puede ser que todo me ha salido mal? Tranquilo, tranquila, da la contra, Virgo. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Virgo, carta guía, carta consejo, Virgo. Tenemos lo que es la carta de las de bastos, Virgo. La carta de las de bastos es una carta buena, es una carta de fuerza, es una carta de que tú pones ganas a tus proyectos, a las oportunidades. Pero si tú te fijas en esta carta, cariño, es como que tú quieres prácticamente remar solo, corazón. Porque esta carta es una carta de cansancio, de desespero. ¿Por qué, Richard, no me entienden? Que todo lo que yo estoy haciendo es por el bien de la familia, por el bien de la pareja. ¿Por qué de repente siento que ellos no aportan nada? Siento como que están lo que es en mi contra, etcétera, etcétera. O por más que a lo mejor las cosas te van a ir bien en tu proyecto, en tu sueño, quizás me dice, Richard, no sé qué tengo, estoy un poco triste, desmoralizado, etcétera, etcétera. ¿Vale, Virgo? Recuerda que es un mes un poco complicado, recuerda, pero también recuerda que la carta de las de bastos es una carta de éxito. Dentro de su drama es una carta de éxito. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Virgo. Vamos a ver signos, corazón. Capricornio, Libra, otra vez Capricornio, Cáncer, otra vez Libra, Géminis. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti. Iniciales, Virgo. Vamos a ver iniciales, mi querido Virgo. Iniciales. La letra D, la letra B, la letra H y la letra Y. Vamos a continuar con el mismo mazo, Virgo. ¿Qué me quieren decir? Vamos a ver, mi querido Virgo, ¿qué más me quieren decir? Tenemos lo que es la carta del paje de copas. Existe una persona que posiblemente se va a disculpar contigo o te va a pedir lo que es perdón. Una persona. A lo mejor tú me dices, Richard, por eso es que me siento así. Un poco desanimado, un poco triste, porque esta persona se porta así conmigo, esta persona se arrepiente de lo que me ha hecho o estará pensando en mí. Esta persona viene con las buenas intenciones, al menos por el momento sus intenciones son buenas y siento que esta persona posiblemente va a hacer que cambie tu estado de ánimo
mi querido Virgo. No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser familia, puede ser tu ex, puede ser un amigo, una persona muy importante para ustedes. La carta de la luna, cariño. Pero sin embargo, Virgo, la carta de la luna representa de que esta persona, aunque viene con todas las buenas intenciones, me dan a entender como que tú me dices, Richard, este cambio es temporal. Temporal. Es como que tú has perdido la confianza. Es como que me dice Richard, no es la primera vez que pasa esto. Siempre que se porta mal, estamos un poco enojados y luego viene, me dice perdón, todo marcha bien y otra vez vuelve a meter la pata. Puede ser, ¿no? Porque tenemos la carta de la luna, Virgo. La carta corazón del 2 de bastos. A veces te cuesta entenderlo o entenderla a esta persona. A veces piensas que a lo mejor o no está bien de la cabeza o de repente tiene algún tipo de trabajo o de hechizo, ¿no? Porque la carta de la luna al costado de la carta del 2 de bastos lamentablemente no juegan bien. No juegan bien. A lo mejor tú me dices, Richard, últimamente tengo sueños muy negativos, últimamente sueño que esta persona me traiciona, o sueño de repente, yo que sé, cosas que te causan mucho terror. A lo mejor una persona viene a querer atacarte, a lo mejor me dice, Richard, hay un animal que siempre intenta hacerme daño. Recuerda que esos son señales cuando existe algo más, Virgo. Algo más. O esta persona, cariño, puede ser que los errores que tiene o la mala suerte que tiene puede estar relacionado con trabajos. Con trabajos. Porque la carta de la luna y la carta del 2 de bastos, cariño, representa trabajos. Trabajos, Virgo. Tienes que hacer caso de tu intuición, ¿vale? Haz caso de tu intuición. Algo está pasando. Con esto no digo, Virgo, que ustedes no se van a dar lo que es una oportunidad, sí. Se van a dar lo que es una oportunidad, Virgo. Pero yo siento, Virgo, como que están bien una temporada y luego empiezan otra vez los problemas. Entonces, es importante que tú hagas una limpia o lo hagas una limpia a esta persona, Virgo. Tenemos lo que es la carta de la reina de espadas y al costado la carta de la emperatriz. Muy bien. A veces te preguntas, Virgo, si a lo mejor para ustedes sería, como se dice, hacerse la vista gorda, ¿no? A lo mejor me dice Richard, sinceramente estoy cansado de tratar de rescatar a esta persona, estoy cansada de siempre ser yo quien saque a flote todo, ¿no? Entonces, mi querido Virgo, muchos de ustedes es como que quieres alejarte, como que quieres separarte, Virgo. ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Alguna vez dice Richard, no quiero más complicaciones, al fin y al cabo yo no dependo de esta persona, yo siempre hago las cosas por mis propios medios y creo que mejor voy a apostar por mí? Estás en todo tu derecho de querer apostar por ti, Virgo, pero recuerda que mayormente los errores, los problemas que tiene esta persona no es natural, parece que hubiera algo detrás, Virgo. La carta también de la reina de pentáculos y la carta corazón del rey de copas. ¿Alguna vez tú, mi querido Virgo, ya lo has intentado ya? Posiblemente a otra cosa mariposa. Dejar a este hombre, dejar a esta mujer. Pero es como que a ellos también le cuesta dejarte, Virgo. Es como que cada vez que tú dices se acabó, o de repente tocas el tema de separación, o que tú te vas de la casa, porque a lo mejor son los hijos también, ¿por qué no? Ellos como que se sienten mal, se ponen triste, quieren hablar contigo, te piden perdón, te dicen que van a cambiar, te dicen que van a salir adelante juntos, etcétera, etcétera. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Mira, Virgo, ¿sabes qué siento, Virgo? Siento que esta persona necesita de ustedes, sinceramente. Siento que esta persona no es mala persona. Y mira que cuando yo tengo que destruir a alguien por el tarot lo hago. Yo soy la primera persona que te voy a decir, esa cucaracha no vale. Yo soy la primera persona, cariño. En esa parte yo sinceramente no tengo pelos en la lengua. Pero yo lo que veo, Virgo, veo que esta persona a veces cuando tú lo ves con su carita ahí
de avergonzado, de triste, de preocupado, no sabe qué hacer, sea hombre o sea mujer, como que tú dices, es como un niño, es como una niña, siento que necesito proteger a esta persona. Siento que esta persona a veces no es consciente de lo que hace o simplemente arrastra mucha mala suerte. Entonces, mi querido Virgo, esta persona tiene un trabajo, Virgo. Esta persona es como que le hubieran cerrado sus caminos. Por más que lo intenta, por más que quiere hacer las cosas bien, siempre termina haciendo todo mal. Entonces, hay algo que no funciona aquí. Tienes que hacer algo por esta persona, Virgo. En mi canal vas a encontrar la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre. Eso te puede ayudar muchísimo. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver, Virgo. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo. Opción 2, la carta de la templanza es un sí, Sagitario o Acuario. Te han salido cartas de paz. Carta de paz. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Esta carta. El número 38 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra es viaje, cambio, trabajo, hogar, cariño. Mira, Virgo. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje, ¿tú has visto alguna vez ese diente de león que está flotando, Virgo? ¿Alguna vez? Son como si fueran, yo qué sé, como pelitos color blanco, que no son plumas, no. Son como pelitos blancos, delgadito, blanco, cariño, que flotan. Cuando esos dientes de león, que yo lo llamo dientes de león, cariño, aparecen, se dice que son ángeles. Se dice que son ángeles que te están diciendo, ahora es tu momento para que tú pidas un deseo, Virgo. Si tú de repente estás en una situación en la cual estás triste, no sabes qué decisión tomar, de repente estás pidiendo una oportunidad, un milagro, y aparece lo que te estoy mencionando, que es como un diente de león, aparece, yo te recomiendo, corazón, que lo tomes con cuidado, pide un deseo y vuelve a soplar. Vuelves a soplar, Virgo, y que se vaya. Coges uno, lo observas, pides un deseo de corazón, lo soplas y que se vaya, Virgo. Porque siento como que te quieren dar una oportunidad para un cambio, para un viaje, para algo que tú estás buscando. Cuando aparece esto, puede ser que inclusive algún familiar que ya no está en esta tierra, es como que te da esa señal para que tú pidas ese milagro, esa recuperación. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, te recomiendo que hagas esto. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Tenemos lo que es la carta del caballero de bastos al costado de la carta del 8 de pentáculos. Van a intentar estás intentando la forma de resolver un asunto económico. Hay una deuda que tienes, Virgo, ¿vale? O te falta dinero o quieres invertir en algo. Siento, mi querido Virgo, que a pesar que a lo mejor de repente hay una persona de tu entorno que puede ser familia, económicamente no está muy bien, esta persona te va a ayudar, Virgo. Te va a ayudar, ¿vale? Siento como que me dicen que esté tranquilo, que esté tranquila, Virgo, porque su parte económica va a mejorar. Pero es cierto que tienes que pagar una deuda. Hay algo que te está atormentando. La carta del carro, cariño,
Para ti es muy importante cubrir esa deuda. ¿Por qué? Porque posiblemente me dice Richard, esto es para un proyecto personal, esto puede ser quizás que repercute de una forma positiva para la familia también. O tú de repente, Virgo, necesitas dinero para hacer un viaje, o tú quizás te prestaste dinero para que tú hagas un viaje. Yo te recomiendo que intentes la forma de devolver ese dinero. ¿Por qué, corazón? Porque el karma existe. Si tienes una deuda, te recomiendo. Si tú me dices, Richard, es todo al contrario, yo he prestado dinero para que una persona viaje. Puede ser el caso. Tenemos lo que es la carta del 2 de Pentáculos. Actualmente tiene problemas económicos. Puede ser que por eso no te está pagando como habían llegado a lo que es a un acuerdo. Pero paciencia, mi querido Virgo, porque yo siento que al final lo va a hacer. La carta 9 de bastos, puede ser que tú me dices, Richard, pero no me contesta la llamada, los mensajes, ¿qué está pasando, no? Actualmente, como tiene tantos problemas, puede ser que le da vergüenza decirte hoy no puedo pagarte, me está pasando esto, pero tranquilo, tranquila, porque luego lo va a hacer, Virgo. Vamos a continuar, corazón. ¿Qué me quiere decir las características? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Vamos a ver. Muchos de ustedes, Virgo, van a conocer a una persona posiblemente en un centro deportivo, un gimnasio o un nuevo trabajo. O tú de repente cuando vas a ingresar a estudiar, ¿por qué no? Esta persona puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Algunos no superan los 30 años, pero tú toma lo que mejor suene. Puede ser que tenga 50, 60. Piel blanca, cabello negro, puede ser que se pinte con rayitos o algo, este personaje. La carta del 5 de bastos me dice, hay un grupo de ustedes que está postulando o de repente está pidiendo algún tipo de reconocimiento lo que es en el trabajo. Esta situación es muy competitivo, ¿vale? Hay más personas que también están buscando lo que tú estás buscando. Actualmente tú estás, como se dice, en primera línea, ¿vale? Está todo lo que es a tu favor, pero te piden que no te confíes tanto. No te confíes tanto. Trata de prepararte más, trata de cumplir quizás, yo que sé, con las pruebas que te están dando, porque hay muchas personas que quieren también ese reconocimiento, ese dinero. Elemento fuego, personas como son Leo, Sagitario, Aries. La carta del 3 de oros. Hay una persona que quizás está con la cabeza caliente. Puede ser que inclusive ese hombre o esa mujer se fue con otro, con otra, pero ustedes tienen lo que es hijos en común, especialmente una criatura que no supera los 12 años. Puede ser, ¿vale? Algunos de ustedes inclusive tienen como un negocio o un proyecto juntos. Últimamente estás viendo un cambio de parte de ellos o de ellas también puede ser, de ellas. Siento que este cambio está relacionado con la familia o que simplemente a ustedes le envuelve lo que es el hilo de la vida. Quiere decir que hay una conexión más allá de lo terrenal. Elemento tierra, Capricornio, Tauro y Virgo. Un hito más. La carta del 4 de bastos. Algunos de ustedes, mi querido Virgo, van a conocer una persona en un viaje o de repente hay una persona que viaja, está de paso, va a haber como mucha química con esta persona. Parece como que tú le conocieras de toda la vida. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. O es una persona que tiene que estar viajando constantemente por trabajo. Siento que la conexión puede ser de almas gemelas o llamas gemelas. Algunos no superan los 40 años, pero tú ve tomando lo que mejor suene para ustedes. Cabello negro, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Físicamente están muy bien, son personas muy alegres, son personas que a lo mejor tú me dices, Richard, yo siempre soy de casa, no me gusta salir. Esta persona siempre está como muy activo, muy activa, le encanta la vida social y puede ser que te arrastre. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque va a cambiar tus expectativas y noto que vas a estar más feliz. Te quiero, mi querido Virgo. Un besito. Hasta la vista de corazón. Todo va a ir bien, ¿vale, Virgo? Pero tienes que ayudar a una persona. Sé feliz, Virgo.